Claro, o sea, tengo una herramienta, un sensor, que está constituido por distintos elementos sensores. El sensor puede ser la máquina, puede ser una máquina de foto, puede ser un detector, pero lo importante es cuál es el elemento sensible. En el caso de una cámara fotográfica sería la película o la placa, en el caso de las cámaras digitales, en el caso también del radar, cuál sería el sensor realmente que capta esa información, o en el caso de los satélites, distintos tipos de satélites, el, el sensor puede ser una cámara de Vidicom, un MCS, un TM, un Spot, ¿sí? Lo importante es que, entonces, cuando hablamos de percepción remota, vuelvo a repetir, es todo proceso cualitativo o cuantitativo en que el aparato de medida, o más precisamente la parte sensora de este, no está en contacto con el objeto de estudio. ¿Sí? De acuerdo con esta definición, para que la percepción remota sea posible, se requiere que el objeto irradie algún tipo de energía. Todos los objetos con temperatura mayor al cero absoluto irradian energía electromagnética como consecuencia de su acción atómica y molecular. Sensor remoto es un instrumento sensible capaz de captar y evaluar objetos ubicados a distancia. La vista, el oído, el olfato, las cámaras convencionales, los detectores infrarrojos, el radar, son sensores remotos. O sea, son instrumentos que están en la distancia, no precisamente en contacto. ¿Sí? En tanto, un voltímetro como un dinamómetro, por ejemplo, son sensores directos porque se hallan en el elemento o están ubicados en contacto con el elemento a medir. Entonces tenemos los remotos y los sensores directos. ¿Sí? En cuanto a la fuente de energía, hay dos tipos de fuentes de energía electromagnética. La más importante y más usada es la natural, cuya fuente de energía es el sol, ¿sí? Y es en el cual funcionan casi el 95% de los sensores. Sensores de tipo magnético o fotomagnético, ¿sí? Hay un pequeño grupo únicamente que funciona con una fuente de energía artificial, construida con fines específicos, como es el ejemplo del radar, el cual emite su propia energía y recepciona la misma en una antena para generar una imagen. Entonces, tanto las imágenes satelitales como las fotografías aéreas y todo funcionan con la luz natural del sol. O sea, la única fuente es el sol. Normalmente la energía del sol está irradiada en todas las direcciones. Gran parte de esa irradiación se genera no penetra la totalidad a la superficie terrestre, ya que tiene que atravesar la atmósfera, la cual dispersa o puede generar refracción, puede generar desviación de los rayos o directamente no dejar pasar ciertos rayos de acuerdo
al tipo de atmósfera que tenemos. Un ejemplo es el caso de la capa de ozono, por ejemplo, que evita ciertas longitudes de onda de la irradiación solar. Cuando hablamos de longitudes de onda de la irradiación solar, estamos hablando que el Sol emite radiaciones entre 0,3 micrones a 3 micrones dentro del espectro visible y un rango por debajo del espectro visible como es el ultravioleta y una parte por arriba como es el infrarrojo cercano y medio. Esta energía tiene su mayor pico en los 0,47 micrones, que sería casi el límite entre el azul y el verde, principalmente dentro del azul. O sea que vamos a pasar a ver un gráfico importante que relaciona la longitud de onda en la parte del eje de las X en micrones, fíjese, va de 0 a 3,2. Dijimos que la energía del Sol está en el rango de 0,3 a 3 micrones, de 0,3 micrones aproximadamente. Ese es el rango de energía solar. Acá tenemos en la parte del eje de la Y la irradiación solar en watt por metro cuadrado, ¿sí? O sería un equivalente en astro. Fíjese que el pico máximo de energía irradiada fuera de la atmósfera se halla casi en punto 22, 23 angstrom, ¿sí? Mientras que por debajo de la atmósfera, o sea, después de haber pasado la atmósfera, esa energía queda reducida a 0,15. Hay una pérdida casi de 10 angstrom en el paso de la atmósfera. O sea que hay una gran pérdida. Y también es importante observar, por ejemplo, acá fíjense, tengo el ozono, ¿sí? Que es importantísimo como pantalla, como filtro para toda la irradiación entre 0,3 y 0,4, que es el ultravioleta. Bueno, mientras mayor es el grosor de la capa de ozono, menos posibilidad tiene de penetrar esta irradiación hacia la superficie terrestre. También hay otros gases en la atmósfera, como el vapor de agua, ¿sí? El ozono, el dióxido de carbono, y hay muchos también lo que normalmente usamos, por ejemplo, con los, ¿cómo se llaman? Los aerosoles. Normalmente concentraciones de dióxido de carbono o aerosoles genera una gran capa que afecta la irradiación, el paso de la irradiación solar hacia la superficie terrestre. Este gráfico es muy importante y muy interesante en el sentido de que se observan que la irradiación solar por fuera de la atmósfera tiene una curva bien definida, casi continua, constante, mientras que la curva en la superficie terrestre tiene picos en los cuales no recibe esa irradiación, baja muchísimo la irradiación o no llega directamente. Por ejemplo, en este rango, en este otro rango, esas longitudes de onda no
pueden atravesar la atmósfera no llegan a la superficie. ¿Sí? Esto es lo que normalmente vamos a hablar siempre y van a escuchar hablar de lo que se llaman las ventanas atmosféricas. Las ventanas atmosféricas no son otra cosa que un pequeño espacio, un rango de la atmósfera que determinadas longitudes de onda, en qué pico de longitud de onda pueden o no pueden atravesar la atmósfera. Hay sectores que son muy interesantes, que tienen una mayor penetración, como es el caso, fíjense, principalmente del espectro visible, que va de 4 a 7, y el rango, el azul, verde y el rojo. En este rango, entre 0,4 y 0,7, tenemos la penetración de toda la iluminación en longitud de onda que son factibles de ser observadas por el ojo humano. No así aquellas longitudes de onda por debajo de 4 o por arriba de 7, 0,7. En este rango del espectro visible tenemos la mejor concentración de iluminación sobre la superficie. No hay casi problemas de ventanas atmosféricas, excepto en el rango acá, que vendría a ser dentro del ultravioleta. Pero sí, dentro del infrarrojo tengo una serie de ventanas en las cuales yo no voy a poder detectar muy nítidamente este rango electromagnético. O sea que si yo coloco un sensor para observar la superficie terrestre con este rango de longitud de onda, no me va a servir de nada, no voy a poder detectar nada porque estas longitudes de onda no llegan a la superficie. ¿Entienden? Este gráfico es muy importante que lo evalúen, que lo analicen, mírenlo bien con todo detalle y traten de ver de ahora en más. Vamos a ver distintos sensores con distintas bandas, cuyas bandas están ubicadas en determinados sitios de este gráfico que sin van a ver que no están exactamente en aquellos rangos donde hay ventanas atmosféricas. Normalmente se ubican en lugares donde hay una buena penetración ligada de radiación solar a la superficie. Bueno, esto es un poco un gráfico muy sencillo. La fuente de energía, en este caso, para los sensores, normalmente le llamamos sensores activos y pasivos. Sensores activos son aquellos que trabajan con la luz del sol y los pasivos los que no tienen, tienen su propia generación de energía. ¿Sí? Dentro de los sensores activos, la principal fuente de iluminación es el sol, o única fuente de iluminación es el sol. Por consiguiente, acuérdense que dependemos de todas las variantes y posición del sol con relación a la superficie terrestre, que no siempre está en la misma posición, o sea, la Tierra, el sol siempre está en el mismo lugar, solo que la Tierra va variando en su rotación y en su traslación en distintas, pasa por distintas incidencias en relación a la dirección del Sol. El Sol tiene que atravesar principalmente el punto 2, la atmósfera, donde se pierde, dijimos, casi un 15, un 25% de la irradiación, llega a la superficie terrestre, es reflejado, absorbido o reflejado por la superficie y los elementos de la superficie, vuelve a la atmósfera. En el caso de los aviones no necesariamente atraviesa la atmósfera, normalmente los aviones de relevamiento están por debajo de la atmósfera, pero en el caso de los satélites sí, tiene que volver a pasar por la atmósfera, donde se produce otra gran dispersión y
llega a los sensores de los satélites con baja energía realmente comparativamente a lo que sería. Bueno, este entonces es el esquema en el cual se puede observar principalmente el recorrido de la luz solar. ¿Sí? Bueno, acá en el punto 4 tenemos el detector de energía, o sea, el sensor. Faltaría analizar dentro de este gráfico que ese detector transforma en un registro esa energía, puede ser a través de una emulsión fotográfica, puede ser a través de detectores, en un registro hace un análisis y obtiene una información deseada que el producto final, que es una cinta magnética, un negativo, lo que sea, ¿sí? Como producto final. Bueno, dentro de lo que es la radiación electromagnética, podemos hablar rápidamente que depende principalmente del tamaño de la onda, de la longitud de onda, que es entre dos cimas, se mide como lambda, la amplitud de la onda, en el sentido de las X, y la dirección de la propagación. Normalmente es un registro en el cual hay una cierta velocidad también, o sea, avanza un ciclo completo, que es la longitud de onda, en un periodo de tiempo X. ¿Sí? Entonces, eso es para que sepan cómo es la percepción de la radiación solar, es a través de un sistema de ondas que se dispersan en la nube, o sea, la luz. ¿No? Para eso tenemos que entender un poco lo que es el espectro electromagnético, que es un arreglo continuo de radiaciones ordenado en función de la longitud de onda y de la frecuencia. Incluye ondas que se tienen de micrones a kilómetros y no existen instrumentos o mecanismos que puedan detectar la emisión de energía a lo largo de todo el espectro, razón por la cual este ha sido dividido en varias regiones espectrales. Nuestros ojos son sensibles a un tipo particular de energía electromagnética que es la luz visible. O sea, la película fotográfica es sensible a esta energía visible y también a energías de frecuencia apenas más alta o más bajas a la luz visible. La energía detectada por radar o microondas es un instrumento de barrido térmico, es también energía electromagnética. Por lo tanto, para comprender la teledetección se debe conocer el espectro de energía electromagnética. ¿Por qué digo esto? Porque los microondas están por fuera, o sea, en un rango en el cual no son detectadas, o no son energía solar emitida en ese rango. Para eso vamos a ver el espectro en el cual tenemos, por ejemplo, la zona de las microondas, ¿sí? Ya son longitudes de onda mayores a un centímetro, perdón, a 0,1 centímetro. Y no es una zona, dijimos que la irradiación solar va de 0,3 aproximadamente acá, de 0,3 a 3, o sea que estamos hasta cerca del infrarrojo medio aproximadamente, o sería por acá aproximadamente, ¿sí? Acá ya estamos en 10 micrones, 0,3 micrones estaríamos acá aproximadamente. Pero fíjese en la amplitud de lo que es el espectro electromagnético. Es
va desde 0,01 micrón hasta casi 10, más de 10 metros o kilómetros, en el caso de la longitud de ondas que se usan para la comunicación. Bueno, lo primero que tenemos que detectar rápidamente es que tenemos por debajo de la luz visible, que es el elemento detectable por el ojo humano, que tenemos los rayos gamma, que tenemos ciertos sensores que los detectan, rayos X intensos y débiles, se ubican en este sector, que también se utilizan principalmente para estudios humanos, en el caso de las radiografías, tomografías, funcionan en este rango. Los rayos gamma, ¿en qué se usarán? ¿Cuál será el elemento que detecta el rayo gamma? ¿Qué instrumento detecta rayos gamma y para qué se utiliza? ¿Quién puede responder? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. No escucho nada, nunca. Bueno, los rayos gamma normalmente son detectados, tenemos los gamma, los beta, que son detectados por los scintilómetros, que son detectores de irradiación proveniente de, normalmente, de elementos que son muy excitables, como el uranio, el torio, emiten una radiación justamente en rayos gamma o beta, y estos aparatos permiten detectar este tipo de irradiación y poder usarlos como sería un sensor también, un sensor a distancia que define dónde hay probables existencias de minerales radiactivos. Se llaman de esta manera minerales radiactivos que emiten justamente rayos gamma y beta, que son detectables y pueden usarse en el rango de exploración de estos minerales. Después tenemos en uso medicinal, tenemos el ultravioleta, que ocupa un rango muy grande, casi desde los 100 astron, va desde 0 casi micrón, hasta los 3 micrones, 4 micrones, 0,4, llega el ultravioleta. El ultravioleta es una irradiación muy fuerte todavía, un poco menos que los rayos X, pero es bastante penetrante. Por suerte, la atmósfera evita la penetración de toda esta radiación sobre la superficie, porque si no, no habría vida en el planeta, si penetraría toda esta radiación, ¿sí? Por eso cuando hay problemas con la capa de ozono, se produce con los aerosoles la destrucción de la capa de ozono, de que tenemos mayor penetración o no del rango del ultravioleta y nos produce quemadura en la piel. Así que imagínense si tuviéramos en este gráfico que toda la irradiación del ultravioleta penetraría, no habría vida sobre la superficie, por lo menos no habría vida humana. Tal vez otros eh, componentes sobre la Tierra puedan sostenerlo o admitirlo. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en este rango. Estos valores son importantes que se lo graben perfectamente, porque sobre este rango es donde funciona todo
el sistema de sensores que usan la luz solar, principalmente azul, verde y rojo. Son los tres colores primarios. No quiere decir que son los únicos. Dentro de este rango tenemos también un montón de otros tonos. Si ustedes normalmente ven un arco iris donde se produce la subdivisión de la luz blanca, van a observar azul, verde, amarillo, naranja, rojo, un montón de variedades o alternancias de estos que estarían encapsulados en tres colores que normalmente le llamamos colores primarios. En caso de algunos sensores, justamente los colores secundarios, o sea, los inversos de estos, para usar como emulsión para justamente absorber estos colores. En el caso de las películas color, normalmente se usa el cian, el magenta y el amarillo. Son los tres colores secundarios, estos tres colores primarios, y se lo usa mucho también en la parte de fotografía color. Hay un rango muy interesante para los sensores que se comenzó a trabajar primero con algunas emulsiones fotográficas, que es la zona del infrarrojo. Normalmente la mayoría de las emulsiones fotográficas llegaban hasta el verde. Se pudo trabajar con cierto cromatizante para lograr una película ancromática, que se llamaba, que abarcaba parte desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pero principalmente podía relevar todos los colores del espectro visible. Normalmente cuando hablamos de pancromática nos referimos a una película sensible a todo el visible más una parte del ultravioleta y del infrarrojo, ¿sí? Pero también se produjeron películas en un principio, antes de que existan los otros sensores que no sean fotográficos. Se usaban películas exclusivamente infrarrojas, normalmente el infrarrojo cercano, que es el rango, ¿sí? En este rango tengo el infrarrojo reflejado o cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo térmico o se llama también infrarrojo emisivo. O sea, este es reflejado por la superficie y este emite la superficie del terreno, absorbe totalmente la energía solar y son cuerpos emisores de energía. Y el medio es un rango en el cual se encuentran los dos elementos, tanto pueden ser zonas con reflejo en parte de reflejo y parte emisivo, ¿sí? Y esto siempre, acuérdense, porque es muy importante. El rango del infrarrojo es hoy en día la mayoría de los sistemas satelitales tratan de incorporar la mayor cantidad de bandas en este rango, tanto en el infrarrojo reflejado y algunas en el térmico. No es muy usado el térmico, pero sí normalmente hoy en día hasta pueden incorporar hasta dos bandas en algunos sensores. El que sí es muy interesante es el infrarrojo medio, en especial para geología. Después lo pueden analizar en las curvas de absorción y todo, van a ver que normalmente las bandas que se instalan en el infrarrojo medio es la zona más interesante desde el punto de vista para análisis geológico, porque hay una mayor penetración de la radiación en la cual uno puede ver la superficie terrestre casi sin obstaculizar la vegetación del suelo. O sea, se elimina casi
cobertura que puede haber sobre la superficie y detectar directamente lo que hay debajo de esa superficie. Por eso, en caso de lanza se usa la banda 7, que es una de las bandas más interesantes desde el punto de vista geológico. Acuérdense en esto porque es una pregunta de examen, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos el infrarrojo que va de 0,7 a 1,2 aproximadamente, que sería el cercano, de 1,2 a 8 aproximadamente, el medio, y de 0,8, de 8 a 120, 130, va el infrarrojo térmico. Acá dentro de este rango ya entran lo que son las microondas, ¿sí? Normalmente, dentro de las microondas, ya esta zona no hay emisión producto de la energía del sol. En este sector trabajamos con propios generadores de energía, ¿sí? En este rango de longitudes de onda. Entonces, las microondas son normalmente usadas muy normalmente en cocina para los famosos hornos a microondas, ¿sí? Son los que emiten una energía en esta longitud de onda, que son muy potentes y pueden generar altas temperaturas en la cocción. En el rango de las microondas radar, van de los 0,1 centímetros, o sea, 1 milímetro, más o menos hasta 1 metro, aproximadamente, de 1 milímetro a 1 metro, donde se instalan numerosas bandas de radar, en la cual hay una fuente de energía que genera normalmente rayos láser o distintas radiaciones que son emitidas por esta fuente de energía desde un satélite o desde un avión, llegan a la superficie terrestre y retornan, son captados de nuevo por el sensor y se llaman radiaciones radar y sensor radar. También ya por encima de los 10 centímetros, entre 10 centímetros y los 10 metros, y por arriba de los 10 metros, vamos a tener también longitudes de onda que son usadas por sistemas de radio y televisión, ¿sí? Recuerden, antiguamente había, y siguen habiendo, pero antiguamente se usaba más, en el caso de las radios, las de onda corta, onda larga, ¿sí? Estaban en distintas longitudes de onda. Cuando hablamos de longitudes de onda o emisoras, no hacen otra cosa que ubicarse dentro de este rango del espectro visible. O sea, cada emisora tiene definido un rango del espectro electromagnético donde pueden trabajar o funcionar, para no superponerse con otras emisoras, ¿sí? Bueno, esto es importante, esto tienen que saberlo claramente, exactamente, principalmente lo que es luz visible y parte del infrarrojo. Este rango tienen que manejar claramente los números, ¿sí? Y la ubicación de cada elemento, porque en base a eso vamos a ver después, cuando veamos las distintas bandas, dónde están ubicadas las distintas bandas de los sensores, ¿sí? Bueno, pasamos rápidamente. Por ejemplo, este es un rango en el cual aparecen los distintos colores, no tan solo el azul, verde y rojo, sino aparecen el violeta, el amarillo, el anaranjado, y puede haber distintas otras variaciones, ¿sí? Están siempre entre 4, 0,4 y 0,7 micrones. Acá está expresado en milimicrones. Por eso de 400 milimicrones, que son 0,4 micrones. ¿Estamos?
concepto de ventana atmosférica, vuelvo a reiterarles, está vinculado al comportamiento entonces de la atmósfera como barrera, o sea, la interferencia o dispersión que genera la atmósfera ciertas radiaciones al paso de la energía electromagnética, y en qué sitio se comporta como transparente a determinada longitud de onda, como por ejemplo la ubicada entre el ultravioleta y el infrarrojo pasando por el visible. ¿Sí? O sea, esa sería una ventana atmosférica en la cual permite o es transparente a una determinada cantidad definida de longitud de onda que llega claramente a la superficie. Y es donde pueden funcionar con mayor éxito los receptores de percepción remota. Normalmente, cuando uno observa en la superficie terrestre que aparecen mirando en la lejanía, o sea, también en el amanecer o en el atardecer, ciertas coloraciones en el cielo o el color celeste, cuando uno mira hacia el infinito, montañas muy alejadas, un color azul, que cuando uno se aproxima desaparece esa neblina o esa tinta azul en la distancia, permite definir lo que son normalmente las dispersiones que se generan de la luz solar a través de la atmósfera. Tenemos distintos tipos de dispersiones llamadas Rayleigh, Mie y dispersión no selectiva. Este es como un comentario y se trata principalmente de la relación que genera este tipo de tonalidades en el cielo. Por ejemplo, se está perdiendo el sol, ustedes ven esos colores rojizos en el cielo, o el color azul en el amanecer o atardecer. No es otra cosa que la relación, la dispersión no es otra cosa que la relación en la cual ciertos rangos o tamaños de la longitud de onda al penetrar la atmósfera en determinados ángulos o inclinación solar genera estas dispersiones. O sea, en algunos casos penetra, en otros casos se refracta o se produce una... No me sale en estos momentos la palabra exacta, cuando un rayo incide y genera dos dispersión, refracción y el que penetra totalmente. Son tres tipos de dispersión. Ahí lo tienen. Dispersión, reflexión y, bueno, penetración, digamos. No, penetración, digamos, hay otro término también. De acuerdo a la longitud de onda, puede incidir refracción. Refracción. Puede incidir con distintas inclinaciones, lo mismo que cuando ustedes tienen un prisma. Si el plano del prisma está en perpendicular a la radiación, va a tener una cierta posición de incidencia de esa luz, y lo mismo pasa con las lentes. Normalmente ustedes habrán notado, si usan lentes, que hay ciertos brillos o ciertas incomodidades en la visión cuando la luz incide en la lente de una manera distinta a la que uno desea, ¿no? Cuando la tiene de frente, por ejemplo. Todas estas variaciones generan estos tipos de elementos. Uno de los problemas es el tema de las gotas de agua o el vapor de agua, que genera normalmente un problema serio en la dispersión de la luz, como tonos lavados dentro del
lo que sería una fotografía en blanco y negro, y normalmente se tiene que usar un filtro en el tema de la toma de fotografías para un filtro amarillo que elimina justamente el gran rango del azul para evitar este tipo de dispersión y que me afecte normalmente la, la calidad de la fotografía. Dentro de los elementos dispersores de la atmósfera, en el caso de la dispersión mínima, el cual indica que el diámetro de la partícula, o sea, el elemento, sea una gota de agua, o sea un gas, como por ejemplo, la molécula del oxígeno, del dióxido de carbono o el monóxido de carbono, genera, eh, genera un choque y una pantalla de ese tipo de radiación. Normalmente este tipo de dispersiones se generan principalmente donde hay una gran cantidad de elementos en la atmósfera está enrarecida, decimos, o está oscura, está de colores marrones, por ejemplo, en los meses de agosto, cuando hay mucho viento, hablamos de polvo, de bruma en el caso del vapor de agua, y produce un tipo MIE, produce el blanco brumoso o el marrón en la atmósfera. ¿Sí? Uno ve el cielo, está de colores oscuros, como dice marrón, esa es la dispersión MIE. ¿Mm? También puede ser el rojo, cuando la atmósfera se haya cargada de polvo, humo, smog, depende de los distintos gases. También puede pasar que haya humo, por ejemplo, que es muy común en determinadas zonas, por lo que pasó el año pasado en Brasil, por ejemplo, con la quema de la Amazonía, se generó una cantidad de humo impresionante que genera muchas de estas dispersiones, ¿sí? Y afecta muy sensiblemente a la toma de imágenes de la superficie. Bueno, lo importante, vamos a ver el dominio óptico del espectro, o sea, este rango del dominio del visible con el infrarrojo cercano aproximadamente, que sería la parte óptica detectable de la energía solar irradiada por el Sol. Dentro de esa energía irradiada por el Sol tenemos que definir una energía incidente y una energía reflejada, que es la que normalmente obtiene el satélite o la cámara fotográfica. ¿Sí? Pero aparte de esta energía, la mínima energía que puede atravesar la atmósfera, ya reducida por la atmósfera, puede una gran parte de esta reflejarse, pero hay otra gran parte que es absorbida por un elemento de la superficie terrestre, o también puede ser transmitida hacia el interior por este elemento o cuerpo que es normalmente calórico, que puede ser, por ejemplo, un cuerpo de hierro o algún otro compuesto que tenga una mayor absorción de la energía solar y la libera en otro momento. Esto es muy importante en el caso de distintos cuerpos, de acuerdo a sus características. Normalmente, aquellos cuerpos que se caracterizan por ser más que absorbentes de la energía solar. Y en eso podemos hablar también normalmente de los cuerpos claros y los cuerpos oscuros.
Normalmente los cuerpos claros que uno visualiza son aquellos que reflejan casi la totalidad de la luz blanca, o sea, todo lo que es azul, verde y rojo, ¿sí? Entonces el cuerpo aparece de tonos blancos, colores blancos. En cambio, si esos cuerpos absorben casi la totalidad de esta radiación, van a aparecer de tonos o colores oscuros, ¿sí? Negros, cuerpos negros. Y eso pasa cuando ustedes hablan de uso de la ropa, por ejemplo. Normalmente en verano se trata de usar ropas claras, blancas, del sol, y en invierno usan ropa oscura o negras porque tiene una absorción de la irradiación solar. O sea, acumulan, almacenan esa energía solar en calor, ¿sí? Entonces, en invierno no es conveniente usar ropas claras y en verano no es conveniente usar ropas oscuras o negras. Y esto es importante cuando hablábamos recién en el infrarrojo, que era el infrarrojo medio y el infrarrojo térmico. Acá estaría hablando de los cuerpos que absorben esa energía solar y acá tengo intermedio un cuerpo que puede ser emisor y reflejador. En este no refleja, absorbe totalmente. En este se dan los dos casos, absorbente y reflejante, y acá únicamente reflejante. En esta zona del infrarrojo no se absorbe la energía, sino se refleja totalmente. Acá se da la zona intermedia y acá la zona donde el cuerpo normalmente absorbe la totalidad de la energía, ¿sí? Para eso es muy importante este gráfico. Y también se entiende por qué un cuerpo que absorbe energía lo mantiene durante la iluminación solar, pero cuando ésta desaparece en la noche comienza a ser emisor de energía, de esa energía térmica. Y hay ciertos sensores que se los puede adecuar justamente en el infrarrojo lejano o térmico, que son capaces de detectar energía irradiante. Ya en la noche no hay reflejo del sol, sino directamente lo que detectan es la energía irradiada por los cuerpos negros, cuerpos calientes, ¿sí? Esta es una herramienta que se usó mucho desde el punto de vista eh, de la parte armamentistas en época de guerra, en la cual a través de los satélites podían detectar normalmente grandes zonas por ejemplo, que estaban camufladas, tanques de guerra o equipos de guerra, que emiten, normalmente durante el día absorben esa temperatura, pero al estar cubiertos no se lo visualiza. Pero en la noche normalmente generan puntos calientes que son fácilmente detectados, por más que estén ocultos, ¿sí? Eso para que tengan una relación ustedes de cómo se usan los distintos comportamientos. Bueno, para poder entender también eh, las características de una determinada cubierta en la superficie, es necesario conocer su comportamiento en diversas longitudes de onda, ya que eso permite determinar mejor las diferencias con respecto a cubiertas espectralmente similares. O sea, distinguir una cubierta, cuando hablamos de cubierta es el tapiz que cubre la superficie terrestre. Cuando hablamos, por ejemplo, puede ser agua, una cubierta, un suelo desnudo, puede ser un suelo desnudo húmedo, un suelo desnudo seco,
por ejemplo, cuando ustedes tienen un campo de cultivo, un rastrojo que ha sido arado, va a tener una cierta reflectancia que aquel que tiene gramínea o el que tiene un follaje más alto. Lo mismo pasa con un bosque, una cubierta boscosa, con un suelo muy desnudo, sin suelo, y un suelo y una superficie con suelos muy gruesos. Esos son los que normalmente hablamos cuando hablamos principalmente de cubierta. Cubierta es la parte superficial, lo que está en la superficie del planeta. ¿Sí? Entonces, cada cubierta va a tener un comportamiento distinto espectralmente y podemos diferenciar lo que es, por ejemplo, agua, comportamiento de un suelo desnudo, diríamos, un suelo con vegetación enferma, un suelo con vegetación sana, nieve, de acuerdo a los distintos rangos del espectro, cómo se comporta dentro del espectro y cuánto refleja en porcentaje. ¿Sí? Esto quiere decir que el agua normalmente es muy absorbente, fíjense, del 0,4 que empieza el azul al 0,7, es muy bajo, son valores muy bajos y dentro del infrarrojo normalmente no está presente, o sea, desaparece totalmente. Por eso normalmente cuando trabajamos con alguna banda del infrarrojo son los que nos permiten detectar fácilmente el agua de aquellos cuerpos porque es totalmente absorbida, ¿sí? No es reflectiva. En cambio, la nieve tiene altos niveles de reflectancia, es la de mayor reflectancia que se observa en todo el espectro visible y el infrarrojo. Por ejemplo, en el caso de la vegetación es muy característico, en el caso del azul tiene baja reflectancia, tiene un pico bastante marcado en el verde, entre 0,5 y 0,6 está el verde, ¿sí? Es la línea esta, verde, punteada, él tiene un pico muy definido por la absorción justamente del verde, perdón, la absorción del azul y del rojo y refleja el verde. Por eso la mayoría de la vegetación es de color verde, que está reflejando el verde y absorbiendo por otro lado el azul y el rojo. Pero cuando llega al pico, al punto del infrarrojo cercano, donde empieza el infrarrojo cercano, se genera una alta reflectancia de la vegetación, a niveles por encima casi al 50% de la reflectividad, y esto es alto, es muy importante para detectar dentro de lo que es vegetación, el tipo de vegetación, si una vegetación vigorosa o no. Por ejemplo, comparándolo con la curva negra, que es la de la vegetación enferma. La curva negra no tiene un pico en el verde, ¿por qué? Porque al estar enferma no está totalmente verde el follaje, no está reflejando el verde, y tampoco dentro del infrarrojo presenta una anomalía tan marcada como cuando está totalmente sana. ¿Sí? Lo que sí es importante en el caso del suelo, fíjense que tiene muy baja reflectancia o reflectividad en el rango del visible, de 0,4 a 0,7, es muy bajo, pero va suavemente cada vez en incremento a medida que nos vamos hacia el infrarrojo medio, que es donde mejor resultado vamos a tener en aquellas bandas que usemos para geología. ¿Sí? Normalmente los objetos, de acuerdo al color que presentan, tienen la relación de los elementos que son absorbidos y reflejados. Cuando hablamos de verde, elemento verde como la vegetación, decimos que está absorbiendo el azul y el rojo y refleja fuertemente en el verde. Un cuerpo
por ejemplo, azul, eh, normalmente va a ser que refleja el azul y absorbe el verde y el rojo. Un cuerpo rojo y al revés absorbe el azul y el verde y refleja el rojo totalmente. ¿Sí? Entonces, de eso depende las distintas longitudes de onda y cómo se las puede relacionar en el caso del espectro visible con el comportamiento de cada objeto. Y también lo que les decía recién, en el caso del blanco y del negro, normalmente cuando yo tengo la totalidad del reflejo de los tres elementos visibles, del azul, del verde y del rojo, mi cuerpo normalmente aparece de color blanco. En cambio, si estos tres son absorbidos totalmente, mi objeto aparece de color negro, ¿sí? Que son los otros extremos. Entonces, el comportamiento de la cubierta, de una cubierta en especial, en el espectro visible, está influido por sus propias características y por una serie de factores externos, como lo que lo puede determinar el ángulo de la iluminación solar, ¿sí? Muy dependiente de la fecha del año, de la latitud en la cual nos encontremos, ¿sí? En qué ángulo estamos en relación al Sol y el horario del paso, en el caso de los satélites, en qué horario se pasa para poder obtener la mejor calidad de imagen y que no se genere estas variaciones de o sea, mucha reflexión o absorción, una mayor absorción, ¿sí? Por eso es muy importante la posición del Sol, también en el caso de las sombras. Imagínense que si el Sol está muy bajo o en una posición muy inclinada, como en el caso de la fotografía, voy a obtener muchas sombras y no van a ser, aparecen de colores muy oscuros. ¿Sí? Antes que, dentro de lo que era el rango de la dispersión atmosférica, quería mencionarles que la importancia del vapor de agua, al ser el agua una molécula, normalmente no deja pasar el rango visible de la luz o el infrarrojo, por lo menos el infrarrojo cercano, normalmente lo refleja. El vapor de agua, que vendría a ser una nube, normalmente refleja todo el rango del espectro visible. Por eso cuando yo tomo una imagen de, de una zona con nubes, aparecen normalmente las nubes y no aparece nada de lo que está por debajo. Por eso es que se comenzó a trabajar con los sistemas radar, porque la longitud de onda del radar penetra fácilmente el vapor de agua. Entonces, para aquellos sitios del planeta, donde normalmente las zonas ecuatoriales, donde permanece gran parte del año cubierta de nubes, es importante el uso del radar, porque es el único sensor que me puede detectar la superficie terrestre sin el inconveniente de la presencia de las nubes. Otra cosa, que el radar puede funcionar en todo horario del día. Puede funcionar a la mañana, al mediodía, a la noche, en cualquier horario y en cualquier condición atmosférica porque tiene su propia fuente de energía y no depende de la luz solar. ¿Entienden eso? Eso es muy importante. ¿Por qué se usa el radar? ¿Por qué se usa otro tipo de sensores que dependen del sol? Los que dependen del sol tal vez van a generar una mayor calidad de imagen. Vamos a tener respuesta a numerosas bandas con distintos rangos del espectro visible usando la luz solar.
pero tenemos los inconvenientes de que la atmósfera puede generar esta cobertura que no me permite la visualización de la superficie para esas longitudes de onda, que son las del sistema solar, entre 0,3 micrones y 3 micrones, que es lo captable de la energía solar. Entonces, tenemos que usar dentro de estos otros rangos del espectro visible, en el cual, o sea, la luz solar llega aproximadamente, este sería 5, 3, aproximadamente acá, ¿sí? Entre 0, dijimos 0,3 a 3 micrones. Dentro del radar funciona a rangos de longitud de onda casi de 1 centímetro, de 10 centímetros. Son longitudes de onda muy grandes, son mayores a la molécula de agua, por consiguiente lo pueden penetrar fácilmente. O sea, no es un obstáculo que esté nublado, que esté lloviendo, para que pueda funcionar un sistema radar. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, claro. Bueno, acá tengo entonces los otros ejemplos, modificaciones de acuerdo a la inclinación del Sol o posición del Sol, ¿sí? Por ejemplo, este es el caso de la nube, ¿sí? Cuando el Sol choca en la nube, no refleja lo que tengo abajo, se refleja en la misma nube y en el satélite lo que tengo es una mancha negra, que es una mancha blanca, depende de la banda, y no veo la cubierta. En el caso de la inclinación muy baja del Sol, voy a tener una parte muy bien iluminada y una parte totalmente en sombra, ¿sí? Cuando el Sol está muy vertical, tengo muy fuerte irradiación hacia el satélite, puedo tener manchas blancas o una mala imagen. Eso, bueno, todo esto, acuérdense que ya lo vimos en el tema de toma de fotografías aéreas, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Dejemos esto para el lunes. Bueno, bueno. ¿A vos cortás ahí o No, no, sigo un ratito más. 10 minutitos más? Sí, está bien. Eh, es interesante el dominio del infrarrojo térmico, que es la banda espectral comprendida entre los 8 micrones y los 14 micrones, donde se manifiesta con mayor claridad la emitancia espectral, o sea, la emisión de energía calórica de la superficie terrestre, ¿sí? En esta posición del espectro se denomina infrarrojo térmico, puesto que nos permite detectar el calor que procede de las distintas cubiertas. Y eso es lo que les mencionaba, que se usó desde el punto de vista principalmente en época de guerra y actualmente en espionaje también. Cuando ustedes quieren, normalmente la gente que estaba en las zonas de conflicto escondían durante el día, sabían en qué horario pasan los satélites normalmente y camuflaban todo el equipamiento de guerra que podían tener y lo destapaban una vez que pasaba el satélite. Hoy en día, con estos detectores, no hay, es muy fácil detectarlos, ¿sí? También es importante el dominio del infrarrojo térmico. Normalmente trabaja con resoluciones bajas, no es como el caso del infrarrojo cercano y medio o el visible,
normalmente las resoluciones de térmicos son valores muy grandes, pero es muy útil también en la determinación de cuerpos calientes en la superficie terrestre, de la medición de temperatura del mar para los cambios atmosféricos, ¿sí? Y la determinación de variaciones, por ejemplo, los fenómenos del niño, la niña, son justamente producto de las mediciones que se hacen con este tipo de infrarrojo. Bueno, siempre tenemos que definir claramente cuándo el infrarrojo es emitivo y reflectivo, ¿sí? Dentro de acá tenemos un gráfico en el cual tenemos el día, medianoche, mediodía, medianoche, o sea, el horario de las 24 horas de un día, y la temperatura radiativa que generan distintos cubiertas. Durante la noche, por ejemplo, en el caso de los objetos metálicos, normalmente tienen su mayor pico, casi todos tienen su mayor pico al mediodía, ¿sí? Pero es cuestión de absorción. En el caso del seno con mucha humedad, con agua y vegetación, y en caso de suelos y rocas, y van a ser los más radiantes. ¿Sí? Por eso, cuando uno observa una imagen, aquellos lugares desprovistos de vegetación y muy secos, caso de suelo y roca, son los más claros, los que mayor reflectancia tuvieron, y no así aquellos que son húmedos. Por ejemplo, suelos húmedos aparecen de colores mucho más oscuros, más negruzcos, tonos negros en las fotos, si son fotos panorámicas, y en cambio aquellos que tienen un suelo desprovisto de vegetación o de alguna cosa aparecen con la mayor cantidad de irradiación. Entonces también en estos, cuando ustedes analizan una imagen, influye mucho cómo es el comportamiento de cada cubierta, en especial en relación a la humedad. Cuando una cubierta tiene algo de humedad, cuando está seca, cuando un suelo es muy arenoso y no absorbe humedad, o cuando un suelo, por ejemplo, es arcilloso y puede mantener más tiempo la humedad dentro del suelo. Eso queda reflejado en esta radiación que puede generarse en los puntos más sobresalientes, que es cuando el sol está casi en posición perpendicular a la superficie, al mediodía. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, buen día. Buen día. Martín, acá. Me pude conectar recién por la conexión. No me hace un pequeñito resumen así de la teoría que dio ahora. Parece que son sensores, ¿no? Tipos de sensores. No, principalmente hoy hablamos de la radiación de energía, ¿sí? Sensores, justo estamos por empezar en resolución de un sistema sensor, resolución espacial, ¿sí? Recién iba a comenzar con resoluciones de los sensores. Hoy hablamos de percepción remota, que es un sensor remoto, fuente de la energía electromagnética, que es naturales como el sol, o artificiales como una fuente de energía propia, en el caso del radar, ventanas atmosféricas, cómo se comporta la atmósfera en cuanto a la transmisión de la radiación proveniente del sol,
En este caso, acuérdense que en este ejemplo que hablamos de la irradiación directa solar, o sea, de la natural, que este sería un comportamiento muy distinto en el caso de cuando yo genero mi propia radiación en una longitud de onda distinta a la que está generando la radiación solar, ¿sí? Eso me faltó mencionar. ¿Cómo incide esa radiación sobre la superficie y su retorno? ¿Sí? Longitudes de onda, y principalmente hablamos toda la mañana del espectro electromagnético, de las zonas de uso, del espectro electromagnético, de la cubierta que va de el Sol genera energía entre 0,3 micrones y 3 micrones, o sea, es un rango muy pequeño dentro del gran espectro electromagnético, y dentro de este rango es que se instalan la mayoría de los sensores activos. Sensores activos hablamos de los que trabajan con el sol. Sensores pasivos son los que trabajan sin sol, sin la luz del sol, que son principalmente aquellos que trabajan fuera del espectro solar, que es el radar. ¿Sí? Bien, profesor. Sí, sí. De esto estuvimos viendo cuál es el comportamiento de las distintas capas o cuerpos para ver cómo funcionan en distintas posiciones en relación a la penetración o no del Sol. ¿Sí? Principalmente de energía incidente, reflejada, transmitida y energía absorbida. Todo se refirió principalmente a este dominio, a esto relacionado con el Sol, la irradiación solar, en qué longitud de onda, cómo se forman Profe, distintos cuerpos. ¿Sí? ¿puede volver a explicar ese gráfico de reflectividad? Este, ese. No, el que tiene reflectividad y ese. Ah, este, no, acá la longitud de onda, los distintos rangos de longitud de onda, ¿sí? De 0,4, que empieza el visible, hasta casi 1,1 en el infrarrojo cercano, medio casi ya. ¿Sí? Acá tendría el azul, el verde y el rojo. De acuerdo a la longitud de, por ejemplo, un rayo que viene con una determinada energía, una determinada longitud de onda, supóngase en 0,45. Al pasar la atmósfera, ese rayo de 0,45, en caso de una vegetación sana, va a tener una baja reflectividad, o sea, un bajo reflejo. Incide casi, es principalmente absorbido y no reflejado. ¿Me entiendes? O sea, ese es el rango en que funciona este gráfico. ¿Qué cantidad de esta energía es reflejada y qué cantidad de energía es absorbida o transmitida dentro del cuerpo? Eso tiene que ver con algún coeficiente, ¿no? Sí, el coeficiente Claro, de... el porcentaje, o sea, de toda la radiación que llega, de acuerdo a la superficie cubierta, qué parte de esa cubierta absorbe o refleja. ¿Sí? Entonces, si hablamos de nieve, casi en todos los rangos, el rango visible e infrarrojo tiene una alta reflectividad. Quiere decir que la luz toca la nieve y se refleja totalmente, no penetra en la nieve. ¿Me entienden? Muy contrario en el agua. Por eso el agua se ve negra y la nieve blanca. La mayor cantidad de radiación solar toca el agua y es absorbida, no es casi reflejada. Tiene los valores más bajos de reflectividad de todas las carpetas. ¿Me entiendes? Y Sí, así las distintas otras cubiertas. O sea, determinadas cubiertas, si yo tengo, por ejemplo, un alfaro recién regado, húmedo,
¿qué comportamiento va a tener en cuestión de reflectividad? Y baja, ¿no? Porque tiene agua. Tiene agua, por supuesto. Entonces, a eso es lo que tengo que pensar. Aparte, el alfa tiene un color natural de la hoja que es un verde muy oscuro. Normalmente en fotografía pancromática aparece con tonalidades muy negras casi, así no esté regado. Así que imagínense un alfa recién regado, con una alta absorción de todo el espectro, va a tener una respuesta casi como el agua, ¿sí? Muy baja reflectividad y va a parecer muy distinto. Por ejemplo, si yo les pongo acá el ejemplo de la vegetación, esto es un elemento muy importante en el análisis de imágenes satelitales para condicionar cuando un cultivo está sano y está enfermo o está en malas condiciones, que se usa normalmente para ponderar o cuantificar la producción de granos, por ejemplo, que puede tener un país en determinada cosecha. ¿Sí? También sirve, por ejemplo, como ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo en un cultivo una vegetación, un trigo totalmente seco a punto de ser cosechado y un trigo totalmente verde? ¿Sí? El grado de reflectividad en cada caso va a ser muy distinto y eso me permite detectar un mismo cultivo en distintas condiciones o situaciones en cuanto a su situación de vida de la planta. ¿Entienden? Perfecto, profe. Esto se hace un análisis de distintas bandas, porque esto normalmente, el espectro, tiene ubicado, los distintos sistemas satelitales tienen ubicado normalmente bandas en el azul, en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio. Entonces, comparando y haciendo cierta trabajo de combinación de las bandas, se puede ir evaluando cuál es el grado de reflectancia de los distintos cuerpos y comparativamente entre una determinada longitud de onda y otra, ver cuál es la respuesta de las mismas cubiertas. ¿Sí? Y esos algoritmos es lo que nos permiten hacer análisis digitales de imágenes y sacar conclusiones rápidamente. Bueno, chicos, espero que esto hay que razonarlo y entenderlo un poco más desde el punto de vista de las relaciones de radiación y el comportamiento de esa radiación en relación a las distintas cubiertas superficiales. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Si no, se me gallardo el camino. ¿Mm? Chao, chicos, hasta el lunes. Bueno, chicos, van a ser las 10. Como siempre, hacemos una pausita, ¿sí? Un descansito. Así que nos tomamos un cafecito. A las 10:20 nos reunimos nuevamente para desarrollar un nuevo trabajo práctico. Lo que sí les voy a pedir, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con sistemas de información geográfica, a recopilar informaciones de interpretación de los trabajos prácticos. Así que vamos a necesitar que tengan la PC para instalar un programa que es el QGIS, ¿sí? Vamos a hacer todos los pasos. Así que Perfecto, profe. estén con la PC o la notebook para que podamos trabajar. 10:20 nos estamos conectando nuevamente en el otro link. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hasta Bien, luego. profe. Nos vemos. Bueno, profe. ¿Qué te pasa? Llegaste. ¿Qué pasó? ¿No está? Cuando ahí de esto, cuando me lo pongo. Este modo, este, más agarró que.